Tu nombre es poder, Señor. Tu nombre es gracia, Señor. Tú eres magnífico, Señor, y no hay manera, oh Padre Celestial, de expresar, oh Padre mío, dirigirnos a ti de una forma correcta, porque tú lo eres todo, Padre Santo. Por ello, Señor, esta noche, este día, Señor, nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en este lugar y te agradecemos, Padre mío, el hecho de que nos hayas dado el privilegio de llegar a casa, tu casa. Y estamos en tu presencia, aquí en el medio nuestro, Padre Celestial, tú estás, y aquí en este lugar, mi Dios, te has de manifestar de una manera única y verdadera este día y siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Siempre los bendiga. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Así es de que vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. Y vamos a estar en el capítulo 23, Segunda de Reyes 23, y vamos a darle continuidad al mensaje que comenzamos la semana pasada, donde el tema le titulamos Prometo cumplir mi promesa, y el día de hoy es Prometo cumplir mi promesa parte 2, parte 2. Así es de que, hermanos, cuando tú haces una promesa, estás haciendo un pacto. Estás haciendo un pacto. Y ese pacto solamente puede ser anulado si tú lo anulas. Si tú no cumples lo que has dicho que vas a hacer. Y cuando Josías, rey de Judá, habló a Dios y dijo que él prometía servirle con todo su corazón, con toda su alma, hemos podido observar a través de los versículos que ya hemos estudiado cómo Él paso a paso va cumpliendo todas y cada una de sus promesas, cumpliendo todo lo que le prometió a Dios hacer. La semana pasada miramos cómo Él mandó reunir con Él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, los llamó a que viniesen y se congregasen con él en el templo, en la casa de Dios. Y estando ellos en la casa de Dios, el rey agarró el libro que encontraron en el templo y lo leyó al pueblo. Lo leyó al pueblo. Y la palabra de Dios nos dice que el pueblo estaba atento escuchando la palabra de Dios. Atento escuchando la palabra de Dios. Y fue ahí donde él hizo un pacto delante de Jehová. Hizo un pacto en el versículo 3, para ser específico, del capítulo 1, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, dice, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó el pacto. Todos ellos prometieron serle fiel a Dios. Prometieron obedecer los mandamientos, los estatutos, los decretos, echar mano de las promesas de Dios e incluso poner en práctica los principios encontrados en la palabra de Dios. Todos ellos, cuando el rey Josías dijo que iba a hacer estas cosas a Dios, dijeron ellos, nosotros vamos de igual manera hacer todas esas mismas cosas que tú prometiste a Dios juntamente contigo. Vamos a hacerle promesa a Dios. Pero para poder nosotros cumplir con lo que le hemos prometido a Dios, primeramente tenemos que comenzar limpiando, ¿qué? Limpiando nuestra casa, nuestro corazón. Lugar donde nos dice la palabra de Dios que ha venido el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Para Dios
y ese lugar no lo puede llenar nadie sino solamente Dios. Y cuando Dios reina y vive en nuestro corazón, es verdad, vamos a seguir experimentando pruebas, vamos a seguir teniendo problemas en la vida, pero es mucho más fácil enfrentarlos cuando Él está con nosotros que cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Por ello es que Él quiere estar en nosotros y con nosotros. Y tenemos que nosotros prometer a Dios que vamos nosotros a caminar con Él. Así es que para poder cumplir el pacto, primeramente, hermanos, hay que limpiar la casa. Y ese fue el segundo punto que tocamos la semana pasada, donde el punto específico fue: prometo limpiar mi casa, de los versículos 4 al versículo 20. Nos quedamos en el versículo 7 la semana pasada. ¿Por qué? Porque en estos versículos, del versículo 4 al 6, encontramos una verdadera joya en lo que respecta a la palabra de Dios. Nos da a nosotros un gran ejemplo de lo que debemos de hacer nosotros una vez que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, una vez que la palabra de Dios ha venido a nuestras manos, una vez que la palabra de Dios ha sido puesta delante de nosotros, la hemos leído y la hemos escuchado, y ahora tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, una gran responsabilidad. En el versículo 4 nos dice la Escritura, dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Si te das cuenta de qué manera Josías comienza a limpiar la casa, el templo de Dios, sacando la idolatría de dentro de la casa de Dios. Porque los anteriores sacerdotes que antes ejercían su servicio dentro del templo, dentro de la casa de Dios, influenciados por el rey Amón y Manasés, infiltraron, o sea, metieron dentro de la casa de Dios ídolos paganos, y dentro de la casa de Dios adoraban estas imágenes y les rendían culto. Y Josías sabía que para que él pudiese experimentar la bendición de Dios, para que él pudiese experimentar la gracia de Dios, la protección de Dios, tenía que sacar aquellos ídolos de la casa de Dios. Y es exactamente el mismo principio aplica a nosotros el día de hoy. Para que Dios pueda reinar en tu corazón, tienes que sacar toda la inmundicia dentro de tu corazón. Para que tú puedas experimentar las bendiciones de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, tienes que limpiar tu corazón. Y el único que puede limpiar tu corazón es el Señor, moviéndose a través de su Santo Espíritu, sacando todo aquello que un día te fue piedra de tropiezo, pero que ahora el Señor lo está usando para mostrarte que Él está serio contigo, que Él quiere caminar contigo y quiere cambiar tu vida, transformar tu corazón, quiere darte una perspectiva divina, quiere enseñarte el lenguaje del cielo, quiere enseñarte a hablar como se habla en el cielo a través de las Sagradas Escrituras. Y en el versículo 5 igual tocó el punto donde dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, quitó todo, absolutamente todo lo que era obstáculo para la adoración a Dios.
todo, eliminó todo. No dejó nada en la casa de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque Dios no se puede manifestar, ni Dios puede ser visto en tu vida hasta que tú no le des lugar a Él en tu vida. El día que tú le abras tu corazón al Señor, el día que tú digas, Señor, heme aquí, Él va a entrar y Él va a limpiar tu casa, Él va a limpiar tu corazón. Él va a limpiar tu corazón. Te va a quitar las malas costumbres. Te va a corregir tu vocabulario. Te va a ordenar tus ideas. Te va a ayudar a pensar a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque le has dado acceso a Él, a tu corazón. Y mientras Él tenga acceso a tu corazón, mientras Él pueda hacer su obra en tu vida, Él puede transformar tu vida y puede hacer de tu vida algo glorioso y maravilloso, de la forma que lo estamos viendo a través de la vida de Josías. Pero en el versículo 6, ¿qué nos dice? Que hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, dice, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. O sea, después de que sacó aquella imagen horrible de la ciudad de Jerusalén, del templo, de la casa de Dios, ¿qué fue lo que hizo? La destruyó. ¿Qué fue lo que hizo? La molió. ¿Por qué la molió? Porque muchas veces cuando tú dices, ¿sabes qué? Voy a eliminar los ídolos de mi vida, los voy a sacar de mi casa. Entonces los agarras y en vez de destruirlos, haces una yard sale, ¿no? Los vendes en la yarda. O se los regalas a alguien que sabes que adora ídolos, ¿no? Como una persona que fue tocada por el Señor de una manera excepcional. Y en su vida anterior era alcohólico y en su alcoholismo tenía toda clase de bebida en su hogar, en su casa. Los tenía guardados en diferentes partes de la casa, en los gabinetes, abajo de los gabinetes, en el cuarto, en el closet. O sea, por donde quiera podías encontrar una botella de licor. Y cuando él dio su vida al Señor, lo que él hizo, buscó todas sus botellas, las trajo y las puso arriba de la meseta de la cocina y comenzó a vaciar una por una. Y entró el vecino con el cual él tomaba y le dijo, hey, ¿por qué estás haciendo eso? Dámelas a mí que yo la puedo consumir, le dice. Déjame darles un buen uso, dice. No estés tirando ese oro amarillo en el drenaje de la cocina, dice él. Dice, mira, ¿sabes qué? Para yo poder avanzar y para yo ser de utilidad en el reino de Dios, tengo que destruir lo que me destruía. Porque si te lo doy a ti, te estoy destruyendo a ti y no estoy haciendo la voluntad de Dios. Dijo, no puedo hacer eso, dice. No puedo hacer eso. Y eso es exactamente lo que nosotros también, iglesia, tenemos que hacer. Lo que nos lleva al versículo 7 este día, donde vamos a retomar el estudio hasta llegar al versículo 20. En el versículo 7 dice, además derribó los lugares altos de prostitución e idolatría que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. O sea, tiendas, casas de campaña. ¿Entiendes eso, no? Casas de campaña. ¿Por qué ellos hacían, digamos, tiendas o casas de campaña? Porque en realidad si tú entiendes el versículo, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo entiendas mejor. Dice, también derribó las habitaciones, ¿escuchas? Derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas en los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado ¿a quién? A la diosa
Acera, a la diosa Acera. Si te das cuenta, si te llevo a la cultura de los tiempos en los cuales estas cosas estaban sucediendo, todas dentro de ese cuarto donde estaba esta diosa, era un cuarto de adoración a esta diosa. Y los que adoraban dentro de esos cuartos, como puedes notar, eran ¿qué? Eran prostitutos y prostitutas, los que adoraban dentro de ese cuarto. Entonces, mientras estas personas estaban haciendo sus actos de adoración, para dar a los diferentes grupos un poco de privacidad, que lo que hacían, tendían mantas y separaban el cuarto en diferentes secciones. Lo separaban en diferentes secciones. Y de esa manera es que ellos tenían su adoración a esta diosa pagana. Algo que Dios detesta con todo su corazón. Detesta de tal manera que Dios le dio al apóstol Pablo una revelación increíble en Romanos capítulo 1, versículo 26. En Romanos capítulo 1, versículo 26, el Espíritu Santo revela al apóstol Pablo diciendo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Por ello es que Dios dijo a Josías en Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 16. Le dice en el versículo 16 del capítulo 22 de Segunda de Reyes, dice: así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar, sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y por cuanto me dejaron a mí, dice, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. No se apagará. Y en el versículo 8 del capítulo 23 de Segunda de Reyes, nos dice la escritura y dice: e hizo venir Gaba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda, y a la puerta de la ciudad. Josías centralizó los sacerdotes de todo el país en Jerusalén en conformidad con el libro de Deuteronomio, y redujo sus responsabilidades y autoridad. O sea, les redujo a ellos la responsabilidad que ellos debían de ejercer. Josías está actuando bíblicamente.
está actuando de la manera que todos nosotros debemos de actuar. Tenemos que obedecer a Dios ante todas las cosas. No podemos obedecer nuestras pasiones y deseos. No podemos obedecer lo que nosotros creemos que es correcto. Tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que es correcto y seguir la palabra de Dios como el mapa para nuestra vida. No podemos, hermanos, seguir lo que yo siento, hacer lo que yo siento. Ahora en las elecciones pasadas, una persona nos afirmó a nosotros, a un grupo de personas, que Donald Trump iba a perder las elecciones y que Kamala Harris iba a ganar las elecciones. Que Dios le había revelado los resultados de las elecciones. Y le digo, mire, si usted no es profeta o tiene la manera de que Dios hable a su corazón, mejor no diga nada. Porque el castigo para el profeta, el castigo para el que habla en el nombre de Dios, es muerte. Es muerte. Y mala cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mala cosa es caer en las manos del Dios vivo. No se puede, ¿te das cuenta? No se puede hablar en el nombre de Dios si no está Dios hablando a tu corazón. Por ello es que cuando hablamos la palabra de Dios, la hablamos con autoridad. Con autoridad. ¿Por qué la hablamos con autoridad? Porque es la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos y enseñamos la palabra de Dios, no estamos enseñando el criterio o criterio de hombre. Estamos enseñando lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Después de que salieron las elecciones, le preguntamos a esta persona qué pasó. Me equivoqué. Yo lo sentía en mi corazón. No podemos llevarnos por los sentimientos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9, ¿qué nos dice la Escritura? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso. O sea, no puedes tú confiar en tu corazón. No puedes confiar en lo que tú sientes. Sí, sientes bonito y crees que estás haciendo lo correcto, pero si la palabra de Dios no respalda lo que tú sientes o lo que estás diciendo o de la manera que te estás comportando, estás mal, estás equivocado. Y es ahí donde no queremos nosotros, no queremos caer. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La idolatría fue para Israel una gran piedra de tropiezo. Una gran piedra de tropiezo fue la idolatría para Israel.
Vemos acá en las Sagradas Escrituras que ellos tenían altares y estatuas, imágenes en todas las esquinas de la ciudad. Tenían estatuas, imágenes y esculturas en los caminos, en las lomas, abajo de los árboles. Tenían imágenes por todo el pueblo, por todos lugares. Y para ellos eso fue un gran problema, especialmente porque provocaron a ira a Dios. Provocaron a ira a Dios. Pero dirás tú, ¿nosotros somos exentos a eso? No. El día de hoy estamos bien sumergidos también nosotros, hermanos, en el ámbito de la idolatría. Tanto de una forma física como de una forma espiritual. Tenemos que nosotros también hacer lo mismo que hizo Josías. ¿Qué hizo Josías? Lo que Josías hizo fue que él se propuso en su corazón limpiar la casa de Dios. Sacar de la casa de Dios todo ídolo, sacar de la casa de Dios todo acto abominable o toda cosa que no agrada al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. No sé si tengamos a las imágenes, pero el día de hoy, si te das cuenta, te encuentras esta clase de idolatría en todas partes. En las yardas de las casas aquí donde vivimos, en nuestros países natales, en otros países que hemos visitado, donde quiera que vamos nos encontramos esta clase de adoración, esta clase de imágenes. Todas estas cosas, hermanos, se están dando, lo estamos viendo, lo estamos mirando con nuestros ojos. Y muchas de las veces nosotros mismos idolatramos también nuestro trabajo, idolatramos también nuestras casas, idolatramos nuestras cuentas de banco, idolatramos tantas cosas que quiere decir, un ídolo es algo que le quita el tiempo que deberías de estarle dando a Dios, se lo das a esas cosas. Si le damos más tiempo, no se las damos a Dios, ¿sabes qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, hermanos, es que eventualmente nos vamos a desviar. Por ello es que en el capítulo 23, versículo 1, dice claramente que quien Josías mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. ¿Y a dónde los llevó? Dice que subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. O sea, no solamente las leyó, sino que podemos ver que están ellos atentos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base, es la fuente, es la vida, es la brújula que nos guía en este mundo, iglesia. Es en la cual tenemos que poner nuestros ojos. Josías hizo lo que todos debemos de hacer. Les leyó lo que la ley de Dios requiere de ellos y cuál era la tarea de los sacerdotes, de lo que tenían que hacer ellos. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, hermano, no es un libro de historia, no es un libro de geografía, no es un libro de ciencias, no es un libro de matemáticas, no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te va a dar instrucciones todos los días. Todos los días te va a decir qué quitarte, todos los días te va a decir qué ponerte. Todos los días te va a decir qué evitar, todos los días te va a decir a dónde no debes de ir. Todos los días el Señor te va a hablar en ella, en su palabra, porque Él se comunica con nosotros a través de su palabra.
¿Quieres oír hablar a Dios? Solamente lee la Biblia, lee la palabra de Dios en voz alta y tu voz es la voz de Dios que habla a tus oídos. Porque es Dios quien habla. ¿Qué hizo Josías? Los llevó con él para que vieran la destrucción que él iba a hacer. Los llevó con él. Los llevó para que mirasen cómo iba a mancillar, a profanar los lugares altos, los altares, las imágenes, todo lo que ellos habían construido con sus manos y habían adorado hasta ese momento. Los llevó para que mirasen cómo él destruía todas estas cosas. Y cuando hablamos acerca de Josías, podemos hablar de igual manera acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, todo lo que Él hizo no lo hizo en un lugar secreto. Jesús, cuando salió y predicó a las grandes masas, su mensaje fue: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, y comenzó a enseñarles a ellos la palabra de Dios públicamente. Y mientras él iba predicando la palabra de Dios, iba derribando fortalezas, iba liberando corazones, iba sanando enfermos, iba limpiando leprosos, iba dando vida a los muertos. Mientras Jesús iba haciendo todo esto, el pueblo iba viendo, iba observando y entendieron que Él era el Hijo de Dios. Mientras Josías iba limpiando las ciudades e iba destruyendo los altares, mientras Josías iba de ciudad en ciudad derrumbando las fortalezas y todas las cosas que ellos habían construido, el pueblo iba observando que esto era lo que le agradaba a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia. En el versículo 9, ¿qué nos dice? Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Los sacerdotes, dice, de los lugares altos, no subían al altar de Jehová en Jerusalén. No subían, ¿por qué? Porque para ellos era mucho más fácil hacer lo que era conveniente que lo que Dios requería de ellos. Los panes sin levadura, o sea, lo que ellos tenían que hacer es venir a la ciudad de Jerusalén juntos como siervos de Dios, comer lo santificado a Dios dentro de la casa de Dios. O sea, no podían hacerlo fuera de la casa de Dios. No podían comer, gustar lo sagrado, o sea, lo que es el pan y la comida sagrada con el pueblo común. No podían. Era algo ilícito, algo que no agradaba a Dios. Y ellos lo estaban haciendo. Ahora hay una pregunta para nosotros esta noche. ¿Se puede recibir de Dios cuando se vive en rebeldía? ¿Se puede escuchar la voz de Dios cuando se está viviendo en rebeldía? No, ¿verdad? La respuesta es no. No se puede recibir de Dios si no se viene a Dios con un corazón contrito y humillado. No se puede compartir de Dios si no se pasa tiempo con Dios. Es imposible. O sea, los sacerdotes, digamos, estaban en los lugares altos ofreciendo sacrificios a Dios, pero no tenían comunión con Dios. ¿Te das cuenta? Porque no estaban viniendo a la casa de Dios, no estaban obedeciendo la palabra de Dios, y porque no obedecían la palabra de Dios, entonces no podían recibir de Dios para dar al pueblo de Dios. Y de igual manera, muchas veces nosotros no podemos dar de Dios porque no recibimos de Dios. Para mí es de suma importancia y es un gran sacrificio que yo tengo que hacer, enviarles a ustedes todas las mañanas el devocional. Es muy importante, de verdad, para mí es muy importante que ustedes reciban
ese devocional todas las mañanas, para que coman, para que se alimenten, para que el Señor les dé vitalidad, para que puedan sostenerse a través de las diferentes pruebas y tribulaciones que el día va a traer consigo mismo. Es muy importante, hermanos, para que podamos recibir de Dios tenemos que venir a Dios. En Ezequiel 44:10 nos dice, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. ¿Te das cuenta? Llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto por cuanto sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Las abominaciones que hicieron. Cuando un sacerdote o pastor cae en pecado, Dios lo descalifica. Dios lo descalifica, mas no lo echa fuera. Lo descalifica, mas no lo echa fuera. Le deja dentro de la casa de Dios para servir en la casa de Dios, pero nunca más como líder o como vocero de Dios. Nunca más. ¿Por qué? Porque se ha contaminado con las cosas de este mundo. No solamente se ha contaminado con las cosas de este mundo, dice el Señor, dice, no se acercará a mí para servirme como sacerdote, ni se acercará ni a ninguna de mis cosas santas, a ninguna de mis cosas santas y mis cosas santísimas, sino que llevará su vergüenza. ¿Entiende lo que la palabra de Dios nos dice esta noche? Muchas de las veces, el día de hoy encontramos ministros de la palabra de Dios que han estado divorciados 3, 4, 5 veces y siguen parados en el púlpito y siguen enseñando desde el púlpito y siguen exhortando al pueblo desde el púlpito. O sea, ¿qué autoridad puede haber en las palabras de estas personas cuando su testimonio es un fracaso? ¿Te das cuenta? Con Dios y con las cosas de Dios, hermanos, no se puede jugar. No se puede jugar. Tenemos que entenderlo, porque así lo declara Dios, así lo pone Dios. Dios mismo nos dice que estos sacerdotes, en el versículo 9 del capítulo 23, dice, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levaduras entre sus hermanos. Estaban ¿qué? Estaban deliberadamente desobedeciendo a Dios, mezclándose con los asuntos del pueblo, algo que ellos no podían hacer, porque habían sido llamados, separados, para que fuesen usados para traer la palabra de Dios. Pero ellos la ignoraron. Lo que nos lleva al versículo 10. En el versículo 10 dice, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Quitó también los quemó al fuego los carros del sol, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz,
que los reyes de Judá habían hecho y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. A Astoret dio ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar. Prometió a Dios fidelidad, prometió a Dios entrega, prometió a Dios devoción. Y esta es la prueba de su fidelidad a Dios. A él no le importó el hecho de que derribar estos ídolos, quemar estos ídolos, polvorizar estos ídolos y destruir todos estos ídolos, iba a herir los sentimientos de las personas que alababan y adoraban a estos ídolos. A él no le interesaba eso. A él le interesaba que Dios fuese adorado como debe de ser adorado. Por ello fue que hizo lo que hizo. Comenzó eliminando ¿qué? Comenzó eliminando la imagen de Moloc, que estaba en el valle del hijo de Himnón, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por el fuego. Si te das cuenta, lo que el pueblo en aquel entonces hacía es que formaban una imagen. La imagen de Moloc era una imagen de bronce fundido, una imagen la cual ellos ponían en una silla de hierro y en el medio le prendían fuego, la ponían al rojo vivo, la imagen estaba al rojo vivo. Entonces los sacerdotes traían los niños y los depositaban en las manos de esta imagen, y esa criatura era quemada viva en las manos de esta imagen. Ahora la escritura nos dice que Josías profanó a Tofet. Tofet se refiere a un lugar en las afueras de Jerusalén donde se realizaban sacrificios infantiles. Tofet estaba en el valle del hijo de Hinnom, donde los israelitas quemaban a sus niños en honor a ¿quién? Honor a Moloc. Ahora, fíjate lo interesante del caso. Los rabinos dicen que Tofet llevaba su nombre por Tof, porque Tof es un instrumento o un tambor. Es un tambor que cuando ponían al niño en los brazos de aquella imagen, los gritos de aquella criatura eran tan intensos, y para ellos no escuchar el grito y el llorido de aquella criatura, le daban al tambor y le daban tan fuerte que ahogaba los gritos de aquella criatura, y no podían escuchar absolutamente nada, sino solamente el ruido del tambor. Y tocaban hasta que el niño completamente se derretía en los brazos de la estatua aquella. El pensar en estas cosas, hermanos, nos dan ganas de llorar. Lo mucho que estas criaturas deben de haber sufrido en las manos de esa imagen. Dirás, qué bueno que ya no practicamos esta clase de sacrificios. Qué bueno que ya no practicamos estas clases de sacrificios, pero hoy día se hace algo aún peor todavía. ¿Sabías tú que el día de hoy los médicos certificados entran en el vientre de las madres con pinzas y con vacuums
Y de la misma manera que los niños eran sacrificados en los brazos de Moloch, los niños son sacrificados en las puntas de estas pinzas y son extraídos por un vacuum. Dirás tú, es que dirán las mujeres, mi cuerpo, mi decisión. Pero no es tu cuerpo. Es tu cuerpo en el cual yace el cuerpo de tu criatura. Pero al que estás sacrificando es a tu criatura. No es tu cuerpo el que tú estás sacrificando, es tu criatura. Y eso es lo que está pasando. O sea, las mismas cosas, el mismo ritmo, los mismos sacrificios que hacían en los años pasados, lo hacen ahora, pero de una manera diferente. Pero se sigue practicando lo mismo. Se sigue practicando lo mismo. Y hay quienes lloran el día de hoy porque no ganó la presidencia Kamala Harris. Porque ella nos iba a dar la libertad de poder nosotros tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. Y se quebrantan delante del noticiero y ya hablan acerca de qué tragedia tan grande la que ahora nos van a obligar a hacer. No, ¿sabes qué? Contente. Haz lo que tienes que hacer, hazlo bien. No estés por ahí como pájaro loco, ¿verdad? Para que no tengamos que llegar a ese punto. Lo que nos lleva al tercer punto, hermanos, para terminar este estudio. El tercer punto que vamos a tocar esta noche, prometo hacer tu voluntad. Prometo hacer tu voluntad. Primer punto que tocamos, muy importante, que nosotros, hermanos, hemos prometido al Señor que hemos prometido de guardar el pacto de Dios. El segundo punto que tocamos fue que hemos prometido limpiar nuestra casa. Pero el tercer punto que vamos a tocar esta noche también es de suma importancia para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de que vamos ahora a prometer hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. En el versículo 15 hasta el 20 dice: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, que aquel altar y lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos de allí y que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Josías, no satisfecho con quitar los vestigios de idolatría que en sus propios dominios, sino que su celo lo llevó a limpiar toda la tierra de Israel. Toda la tierra, e incluso el reino donde anteriormente moraban las 10 tribus de Israel. Pero hace esta pregunta: ¿por qué Josías actúa de la manera que está?
que está actuando? ¿Por qué ese interés en hacer todo aquello y hacerlo con tanta precisión? Llevarlo a cabo con tanta precisión. Porque hacían 326 años que Dios había hablado a Jeroboam, el primer rey de Israel, y le dijo a él: hey, lo que tú has hecho para desviar a mi pueblo no va a quedar impune. No va a quedar así nada más porque tú lo hiciste. Voy a cumplir mi palabra, y las palabras que yo te voy a decir ahora las voy a cumplir al pie de la letra. Te voy a dar hasta el nombre del rey que las va a cumplir. De la semilla de la descendencia de David, dice, nacerá uno llamado Josías. Y él vendrá y profanará el altar, quemará huesos sobre el altar y abrirá las tumbas y profanará todo este lugar. Fíjate lo que dice en Segunda de Reyes 18:9. En Segunda de Reyes 18:9 dice: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanaser, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, y en el 6º año de Ezequías, del cual era el año nuevo de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria. Y los puso Ela en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Y en el versículo 17 del capítulo, Segunda de Reyes 17, versículo 26, nos dice: y dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Aquí es donde podemos mirar que Josías se extendió hacia las 10 tribus de Israel para limpiar las tribus. Ya no habitaban israelitas en esas tribus, habitaban otras naciones. Pero esas otras naciones que habían sido traídas a habitar esas 10 tribus habían sido influenciadas por uno de los sacerdotes de Jehová, cómo temer a Jehová y cómo adorar a Jehová. Por ello es que Josías tenía que ir y cumplir la palabra de Dios para que este pueblo que no conocía a Dios entender que Dios había prometido. Versículo 13 de Primera de Reyes, versículo 1. Primera de Reyes 13:1 dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Huesos de hombres.
¿Te das cuenta? O sea, 326 años tomó para que Dios cumpliese su palabra y trajese y cumpliese todo lo que Él dijo que iba a hacer. Dios le dio al pueblo 326 años para arrepentirse. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que darnos Dios a nosotros para arrepentirnos de nuestro pecado? Porque el juicio de Dios va a llegar. Eventualmente va a llegar. No hay duda de que va a llegar. Va a llegar. Tarde o temprano, pero va a llegar. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, con Dios, hermanos, no se puede jugar. Si Dios nos está llamando la atención, nos está hablando en nuestro corazón, nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y nos está revelando algo que no estamos haciendo bien en nuestra vida, o estamos entreteniendo algún pecado y no nos hemos deshecho de él, el Señor nos está advirtiendo tiempo a tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar el día del juicio. Va a llegar el día que la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Todo en su totalidad. Por ello, podemos entender algo, iglesia, que es de suma importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 16 de este mismo capítulo, dice, se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminar conforme a la palabra. ¿Te das cuenta? Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. El cual había anunciado esto. Todo lo que tú y yo estamos leyendo esta noche es una advertencia, es una lección para nosotros, para nuestra vida. Es lo que Dios nos está hablando de una forma íntima y personal a cada uno de nosotros que estamos este día acá y los que nos escuchan a través de los medios de comunicación. También el mensaje es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Dios es soberano y a Dios no le gusta que nosotros nos desviemos de la verdad. Y siempre nos va a estar jalando las orejas para llamarnos la atención. Así es de que en conclusión, ¿cómo podemos aplicar estos 20 versículos a nuestra vida? Número 1, acuérdense que si hicimos una promesa a Dios, tenemos que ser fieles ¿a qué? A cumplirla. A cumplirla. Por ello es que nos hemos comprometido con Dios a guardar ¿qué? A guardar las promesas que le hemos hecho a Dios. Nos hemos comprometido con Dios a guardar las promesas que le hemos hecho a Dios. Y también le hemos prometido limpiar nuestra casa. De la misma manera que Josías limpió la casa de Dios, así también nosotros este día nos hemos comprometido con Dios a limpiar nuestra casa. Y tercero, para terminar, hemos prometido hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios nos dice en su palabra. No hacer lo que yo siento en mi corazón. No hacer lo que yo creo que deba de ser. No, es hacer lo que Dios me dice en su palabra. Amén. En gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Jorge, búscame a Ángel. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo en tu palabra, por la unción y el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y Padre mío, has hablado bien claro, Señor. Padre mío, no hay excusa alguna, Señor, si nosotros nos desviamos o si nosotros optamos, Padre Santo,
por no hacer lo que es justo, lo que es recto. Porque tú, mi Dios, nos has hablado tan claro como el agua. Y esos pactos que hemos hecho contigo, Señor, de guardar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón, de obedecer tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre mío, a cumplirlos hasta el día que nos llames a tu presencia. Gracias, Padre mío, por tu palabra que es bendita y nos ha bendecido. Gracias, Padre mío, por la unción y el poder de tu Espíritu. Y porque nos has dado entendimiento para entenderla y porque nos has abierto la mente para procesarla. Ahora te pedimos que la bajes a nuestro corazón y la guardes, mi Dios, en nuestro corazón. Gracias por tu fidelidad y amor. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios.